Buenos días, Vietnam, como dice mi compadre. Ya lo tenemos de regreso aquí al Buhito, nuestro corresponsal exclusivo de Japón para Libertarios. Ojalá que les haya gustado la explicación y la intervención de mi hijo. Y estamos contentos de que está en el sur de la Florida de nuevo nuestro corresponsal. Tome la palabra, amigo. Hombre, una gran alegría de estar de regreso aquí en esta área, ¿verdad? El área de los hemisferios, porque depende cómo lo vea uno, siempre los hemisferios, ¿verdad? Si estás allá y estás acá. Es como la velocidad de la relatividad del tiempo, depende de dónde estés. Pero fíjate que me estaba pensando, alguien me dijo, ve, número uno me dijeron que era un poquito muy arrogante y era poco humilde, que no te dejaba hablar. Voy a pedir disculpas públicamente porque es mala onda, bro. Y la verdad me regañaron. Un mae catalán, fíjate vos, Tirín, vos sabés cómo son los catalanes, que te corrigen. Mirá, me dice, ¿cómo posible? Bueno, digo disculpa. Por un lado, por otro lado, bro, estaba viendo que también me dijeron que estaba demasiado panzón. Entonces voy a comenzar un balance tipo japonés, ya me entendés. Estoy buscando Yo diferentes. creo que más bien es el ángulo. Nuestro productor aquí debería de tomarte la foto de una forma muy interesante, más cerca y no enseñar la panza de Sancho Panza, pues. Hermano, yo te agradezco tu fineza y tu más fina franqueza y sé que me querés, pues, pero obviamente el peso y la balanza no dice eso. Además, el body max index, el índice de relación peso con altura, estamos, bueno, yo por lo menos estoy prácticamente como un trompo de aquellos Pinocho. Como decía un brother, es más fácil saltarme que darme la vuelta. Entonces, hay que bajar de peso, cuidarse, porque el Espíritu Santo y los otros espíritus dicen que somos un templo. Sí, Hay muchos templos, pero somos el templo del Señor, nuestro cuerpo son. Y el ¿de cuál problema señor, de mío, cuál señor comenzás a hablar? Primero, no sé de cuál señor estás hablando. Jesucristo es mi Señor. Mira, el problema más serio que yo veo que en mi persona no es el peso, es una papera aquí que me ha salido que no la puedo esconder. Aquí tengo ya las arrugas y le digo a mi esposa, amorcito, le digo, mira que este arruguero que tengo aquí y me dice, todos vamos para allá. Y entonces le digo, entonces ya estoy viejo. Sí, ya llegaste, me dice, ya vas a llegar a los 70. No, fregué. Hasta los indios agarramos paperas aquí. No, yo creo que es el fin del mundo, también el calentamiento global. Es el fin del mundo. Bueno, en realidad el mundo tiene que depurarse cada cierto tiempo, bro. No podemos estar con la misma, mira, hablando que pensamos del, bueno, seguimos con lo de Japón para no enredar, porque vos sabés que después hablamos de otra onda y nos metemos uno de Ya te enredo. fuiste como corresponsal, ya tomaste unos videos que, como te digo, vamos a presentar. Mi hijo va a hablar o habló, como lo quiera poner el productor, de geografía. Y me gustaría a mí que en el próximo episodio habláramos un poquito de la historia de Japón, que es muy interesantísima. All right, so here we got the map of Japan, the land of the rising sun. It's located in the Pacific Ocean to the east of Asia. The reason why it's called the land of the rising sun is because it's one of the first countries, if not the first country, to see the sun of the day, because it's located in the eastern side of the world, and the time zone is pretty early over there compared to America. Right now, it's compared to EST, it's about 13 hours, I believe. Starting November, it's going to be 14 hours. So here we got the northern area, which is actually really close to Russia, which is Hokkaido, and they have many small islands to the north as well. Honshu, which is the main island, because Hokkaido is separated by
sea, although they have a man-made bridge that connects Hokkaido from the main island. Then we have the northern prefectures, which in total I believe there's 47 prefectures. And these are all, they all have a colder weather. Really nice. I have been to one of these. which one is it? Miyagi? Okay, so we went to Fukushima and Miyagi, and they're really, really nice. It's almost like a winter wonderland during the winter season. And Niigata as well. So they have a famous city called Sendai in Miyagi. And I believe this is where they also have, either here or Fukushima, they have the Fox Village, which is way up high in a mountain, and they have a bunch of wild foxes that they raise and breed. Then we got the Kanto area, which is where I live. I live in the Saitama region, which is right north from Tokyo. You can't read it in this screen, but because of the black background. But if you see Saitama in the green area, right under it, that's Tokyo. And then, really metropolitan area. Yeah. And then in Chiba here, we have the famous airport, Narita, as well as Disneyland and whatnot. It's called the Tokyo Disneyland, even though it's in Chiba, I guess because of the name. If you ask someone who is from Chiba, they're not really happy about that. But yeah. So Japan, when people think of it as a country, they think of city and, advanced technology and whatnot. But most of it is nature and countryside. It's only in this area and then others that I'll mention later on that are little concentrations of cities. Then we got here this area which has other prefectures here. I'm not too familiar with these. I have been to a few, such as Nagano and Yamanashi and Niigata, and I believe in Yamanashi is where they have Mount Fuji, the famous Mount Fuji. Really clean water. They have some caves in there too that connect to the ocean, which is really cool. Also where they got their supply of ice back in the day, in the feudal era in Japan. Then let's go down here, and we got the Kansai area, which is famous for Kyoto and Osaka, which Kyoto used to be the capital of Japan many years ago. And it's known for its preservance of traditional Japanese culture. So a lot of their architecture is still as it used to be. And then we have Osaka right south of it. And it's also a very popular area here, big city, and a lot of the Japanese comedians come from here as well. The food is great. Then we go down here, this pink area, I believe it's called Kyushu, and they have a lot of unique foods and culture in here as well. And up north in the orange area, we have some other famous prefectures in the southmost area of Japan, such as Hiroshima, also great food. And then we go down south, I believe this is Shikoku. Oh my bad, this is Kyushu in the gray area, then the pink area is Shikoku. So Shikoku means 4 countries, 4 nations, and Kyushu means like 9 states. And then if we see here in the corner, which is a small, really small island, which is actually way in the south of Japan, is Okinawa, and it used to be called Ryukyu Okoku, which is a kingdom, which has a completely different culture, and eventually was conquered by Japan and incorporated a lot of its culture into it. But yeah, so this is a little short half-ass summary of
the geographical information about Japan. And if I were to recommend some places to go based on where I have been, if you're into nature, I definitely recommend Yamanashi because of its springs and the mountain and all that. And up north as well, really beautiful. Fukushima, Miyagi, and I've heard many good things about Aomori as well. If you're into skiing, these places are great, as well as Nagano has many skiing areas. And if you're into cities, then we have the main three, which are Tokyo, Kyoto, and Osaka. All right, Nihon Ichiban. Un saludo al Hospital de California, a otro descendiente de inmigrante, en este caso francés y alemanes, don Jorge Mestayer Heiliger, director del hospital. El gran Mestayer, hasta San Francisco. Tremendo Bueno, laboratorista, tremendo microbiologista, o no sé sí, qué es, pero él tiene unos títulos ahí y es experto a crecer plantas interesantes y le salen preciosas las plantas. hemos compartido con él en muchas ocasiones. Es más, vamos a hacer una entrevista a todo este grupo de personajes que de alguna Es muy manera importante apuntarlo ahí para que entrevistemos está apuntado, bro. Después lo metemos en el internet o en YouTube. y tal vez hasta podemos incluir a su esposa, Gloria. Vamos a hablar de lo que es el sistema de correo en Estados Unidos, el transporte de cierto. Bueno, mi hermano, usted le toca despedirse porque yo no hablo más, porque yo lo hago demasiado. Y voy a tratar de ser más humilde, menos hablantín, bajar mi ego, pero si bajo mi ego me vulgarean, compadre. O sea que son dos cosas las que tenés que componer, la panza y el ego. Y yo hacerme una cirugía artificial ahí. Déjame decirte algo, te voy a decir, fíjate que ahí en Japón cometí varios errores con mi esposo y viví en lugares que cuando estaba la máquina traductora que me recomendaste, el Google Translation, y apretaba el botón equivocado y me acerco a los niños, porque los niños son mucho más inteligentes que todos los viejos. Pues. Y comienzo con una niñita que recuerdo que todo uniformado, me la acerco en la parada del tren chin, venimos cansados y desvelados y mi esposa tiene hambre y yo también. Y le pongo yo en el traductor, pues la máquina del teléfono, Google, y la muchachita me queda viendo y no entiende ni papa, ni al revés ni al derecho, le hablo en inglés, back, neki, fi, neki. Y mi esposo y yo cuando veo, loco, había traducido de inglés a Javanese Java, una isla Java, que solo hay como 300 habitantes, compadre, que me iban a entender nada, así que me pasaron una. Ahí después en otra, brother, le digo que yo quería ir al tren bala y iba al otro, y entonces me hacen así, ¿te acordás de Ultraman? Así me dijeron, va, que no puede pasar. Ay, Donara, ahora usted, le despido a usted, compadre. Recuerden darle like, suscribe. Ah, y mándenlo a todos sus brothers. Ah, y también a los nietos, porque los vamos a matizar en inglés. PGA. Peace. Love you, man. Paz y amor.